En la reflexión anterior hemos llegado a un punto neurálgico del tema de la confianza. Esta hija de las virtudes teologales, especialmente de la esperanza, y amiga de la fortaleza, se manifiesta en su carácter de virtud de otro mundo cuando es probada en cosas que no pueden ser resueltas y a veces que no pueden ser ni siquiera entendidas en esta tierra. Es en esos momentos en los que tenemos que volver a la raíz, que no es otra que nuestro fiarnos de Dios. En el orden de las cosas humanas, casi constantemente estamos haciendo actos de confianza. Pensemos en el alumno que cree en la existencia de la China no por experiencia propia, sino por la autoridad del profesor que se lo enseñó. También podemos tener en cuenta que hay actos de confianza humana que hacemos sin demasiada autoridad de aquel en que me confío, como cuando se hace una compra de algo que podría dar problemas a una persona a quien se desconoce. Hacemos en esos actos de confianza. En nuestra vida espiritual tenemos que hacer actos de confianza y no basados en la autoridad de aquel que me lo enseña, aunque eso siempre ayuda, sino en la potestad de aquel que se revela, que no es otro que el mismo Dios. La vida cristiana nos exige fiarnos de Dios y sentirnos, por decir así, respaldados por Él. ¿Por qué confiamos? Porque Dios es quien garante que vale la pena hacerlo. Ahora, llegar a este estar cimentados en Dios exige de nosotros mucha vida de Dios y más exige tener aquello que podemos llamar experiencia íntima de Cristo, es decir, un contacto tan frecuente y real con Jesús que eso sea equivalente a la vida con Cristo que vivieron los apóstoles. Enfrentarse a esto, así como así, puede parecer difícil, y más si tenemos en cuenta que se pide una oración equivalente a un suceso de la vida, para que se entienda un poquito mejor. Es como si yo, meditando en la multiplicación de los panes, tuviese la experiencia de ese hecho que no viví físicamente, aunque sí en el espíritu. Lo que menciono no es una doctrina nueva, por el contrario, es lo que la Iglesia siempre recomendó en el ejemplo de los santos. Pensemos que ellos conseguían confiar como nadie y basados en la seguridad de su oración, que hacía el papel de vivencia. Así, por ejemplo, el padre Mateo Crowley nos deja el ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús, quien en la oscuridad terrible de la prueba decía con mucha confianza: no veo, pero creo como nunca. Esto me basta. En sus ejercicios espirituales, San Ignacio de Loyola insiste mucho en algunas de las meditaciones en que hagamos el papel de uno que está ahí en ese suceso evangélico, viendo, contemplando, oyendo, sirviendo. En definitiva, nos pide tomar parte del misterio. Esa es la experiencia de Dios que debemos buscar. Es ese el ejercicio práctico que tenemos que fortalecer luego de esta reflexión. Para ser más concretos, y siguiendo la enseñanza de San Manuel González en su libro que hace y que dice El corazón de Jesús en el sagrario, muy recomendable también, será de mucho provecho cada día agarrar nuestra Biblia, escoger un fragmento del Evangelio y por medio de la meditación o de la contemplación adquirir esas experiencias que aclararán nuestra idea de Dios. Me gustaría acabar citando al padre Miguel Ángel Fuentes en extenso, el cual en su libro sobre la confianza cita al padre Sopoco y dice: de aquí se sigue que la confianza en Dios dependa en última instancia de la idea que tengamos de Dios. Y hay que convenir en que muchas personas no confían plenamente en Dios porque tienen una idea muy pobre de Él, y en algunos casos equivocada.
Nuestra vida espiritual depende generalmente de los conceptos de Dios que nos hagamos. Existen entre nosotros y Dios relaciones que se derivan de nuestra actitud hacia Dios, lo cual depende de nuestros conceptos sobre Él. Si nos creamos conceptos falsos sobre el Señor Altísimo, nuestras relaciones con Él serán erróneas y nuestros esfuerzos para repararlas vanos. Si tenemos un concepto superficial de Él en nuestra vida espiritual, habrá muchas carencias e imperfecciones. Y continuaba el Padre. Y si el concepto es verdadero, según las posibilidades humanas, nuestra alma, con toda seguridad, se desarrollará en santidad y en la luz. Así pues, el concepto de Dios es una clave para la santidad, ya que determina nuestra actitud hacia Dios y también la de Dios hacia nosotros. La desconfianza de la gente hacia Dios se deriva de trasladar nuestras propias debilidades y errores a Dios y de atribuirle lo que vemos en nosotros mismos. Nos imaginamos a Dios como variable, caprichoso, como nosotros, severo y preocupado, como nosotros, pues pensando y actuando así, insultamos a Dios y nos hacemos un gran daño a nosotros mismos. ¿Dónde estaríamos nosotros ahora si el que dirige nuestro destino fuera tan caprichoso, vengativo, enojado, como nos lo imaginamos a menudo? La causa de nuestro erróneo concepto de Dios y de atribuirle nuestras faltas es la consecuencia de nuestra propia debilidad y tristeza, el miedo constante y la inquietud interior que reinan casi en el mundo entero. Es por eso que una vez más trabajemos por medio de la oración en entrar en esas experiencias que los apóstoles tuvieron y que nosotros por medio de la oración podemos tener, porque solamente así aclararemos nuestra idea de Dios, solamente así vamos a tener una vida espiritual sana. Les pido, como siempre lo hago, suscríbanse al canal para aprovechar este material, compartan esto con muchos. Hay gente que sufre por la falta de confianza, podemos hacerle un bien muy grande, y dejen su comentario. Dios los bendiga y rezo por ustedes.